1976. Mi hijo Pablo tiene 27 años y acaba de comprar su tercera casa en 6 meses. ¿De dónde sale tanto dinero, mijo?, le pregunto mientras cenamos en mi cocina. Él me mira con esos ojos que conozco desde que nació y me dice: mamá, es mejor que no sepas. Pero yo ya sé, una madre siempre sabe. Y durante los siguientes 17 años viví con el terror constante de recibir la llamada que me dijera que habían matado a mi hijo. Intenté detenerlo cientos de veces, le supliqué de rodillas que dejara ese mundo. Y cada vez que lo hacía, Pablo me daba la misma respuesta, una respuesta que me rompió el corazón durante décadas. Si querés saber cómo se siente amar al hombre más peligroso del mundo cuando ese hombre salió de tu propio cuerpo, suscríbete, porque esta historia va a destrozarte. Pero empecemos desde el momento donde todo cambió, donde mi hijo dejó de ser Pablo Emilio Escobar Gaviria, el niño que yo había criado, y comenzó a convertirse en Pablo Escobar, el nombre que eventualmente haría temblar a Colombia. Marzo de 1976. 6 de la tarde. Yo vivía en casa pequeña en Envigado, un barrio humilde a las afueras de Medellín. Mi esposo Abel trabajaba como vigilante nocturno, ganando apenas suficiente para comer. Yo había sido maestra rural durante 20 años, hasta que problemas de salud me obligaron a retirarme. Vivíamos con lo justo, nada más. Pablo llegó esa tarde manejando carro que no había visto antes. Un Renault 4 nuevo, color blanco, brillando como si acabara de salir del concesionario. ¿Ese carro es tuyo?, le pregunté cuando entró a la casa. Sí, mamá, lo compré la semana pasada. ¿Y con qué dinero compraste ese carro? Pablo sonrió esa sonrisa que siempre usaba cuando no quería responder preguntas difíciles. Con el dinero de mis negocios. ¿Qué negocios, Pablo? La última vez que hablamos, estabas vendiendo lápidas en el cementerio. Ya no vendo lápidas, mamá. Ahora importo cosas. ¿Qué tipo de cosas? Electrodomésticos, radios, televisores, cosas que la gente necesita. Debí haberle creído. Debí haber aceptado esa explicación y seguir con mi vida. Pero algo en su tono de voz, algo en la forma como evitaba mirarme directamente a los ojos, me dijo que estaba mintiendo. Durante las siguientes semanas observé cambios que no podía ignorar. Pablo comenzó a vestir mejor, camisas de marca que costaban más de lo que mi esposo ganaba en un mes, zapatos italianos, reloj de oro y las casas. Dios mío, las casas. En abril me dijo que había comprado casa en Medellín para vivir más cerca de sus negocios. En mayo compró otra para Roberto, su hermano. En junio apareció con escrituras de tercera propiedad. ¿Por qué necesitas 3 casas, Pablo?, le pregunté. Son inversiones, mamá. El negocio está yendo muy bien. ¿Tan bien que un hombre de 27 años puede comprar 3 casas en 3 meses? Muy bien. Pero yo no era tonta. Había vivido 46 años en Colombia. Sabía que nadie se volvía rico tan rápido vendiendo electrodomésticos. Julio de 1976. El día que descubrí la verdad, Pablo me había pedido que guardara unas cajas en mi casa mientras arreglaba bodega para su negocio. Dijo que eran papeles importantes, documentos, nada especial. Las cajas estuvieron en mi cuarto de huéspedes durante 2 semanas. Y durante 2 semanas intenté no pensar en ellas. Pero la curiosidad, o tal vez el instinto maternal, eventualmente ganó. Una tarde, cuando Abel estaba trabajando y yo estaba sola en casa, abrí una de las cajas. No había papeles, había dinero, fajos y fajos de billetes amarrados con bandas elásticas. Billetes de $100 americanos apilados hasta llenar completamente la caja. Y no era solo una caja, eran 4 cajas del mismo tamaño. Me senté en el piso de ese cuarto durante 1 hora entera mirando ese dinero, intentando calcular cuánto había. $50,000, $100,000, no tenía forma de saber. Solo sabía que era más dinero del que había visto en toda mi vida.
y sabía que mi hijo estaba metido en algo muy peligroso. Pablo llegó esa noche a las 9. Yo lo estaba esperando en la sala con una de las cajas abiertas sobre la mesa. Mamá dijo cuando vio la caja, con voz más calmada de lo que esperaba: cerré esa caja y olvídate de lo que viste. No puedo olvidarlo, Pablo. ¿De dónde salió este dinero? De mis negocios. No me mientas. Ningún negocio legal genera esto. Pablo se sentó frente a mí, me tomó las manos, y por primera vez en mi vida vi en sus ojos algo que nunca había visto antes: determinación absoluta mezclada con algo parecido a tristeza. Mamá, te voy a decir la verdad, pero necesito que me prometas que no vas a contarle a nadie, ni siquiera a papá. ¿Qué estás haciendo, Pablo? Contrabando. Traigo cigarrillos y whisky de Panamá y los vendo acá sin pagar impuestos. ¿Eso es ilegal? Técnicamente sí, pero no le hago daño a nadie. Solo evito pagarle impuestos al gobierno, que de todas formas roba ese dinero. ¿Y necesitas tener $100,000 escondidos en mi casa para vender cigarrillos? No son 100,000, son 250,000. El mundo se detuvo cuando escuché esa cifra. Pablo, esto no puede ser solo de cigarrillos. Mi hijo me miró durante largo tiempo antes de responder. No es solo cigarrillos, mamá. También traigo otras cosas. ¿Qué otras cosas? Cosas que la gente quiere comprar. Cosas que generan mucho dinero. ¿Drogas? ¿Estás traficando drogas? Pablo no respondió inmediatamente, pero su silencio fue respuesta suficiente. Es marihuana, mamá. Nada serio. La traigo de la costa y la vendo en Medellín. Es menos peligroso que vender cigarrillos. ¿Menos peligroso? Te pueden meter a la cárcel, solo si me atrapan. Y no me van a atrapar. Me levanté de la silla, caminé hacia donde él estaba sentado y lo abofeteé. Fue la primera vez que golpeaba a mi hijo desde que tenía 12 años. ¿Así es como usas la educación que te di, vendiendo drogas como cualquier delincuente común? Pablo se tocó la mejilla donde lo había golpeado, pero no se enojó. Solo me miró con esos ojos que conocía tan bien. Mamá, yo no soy delincuente común, soy empresario. Proveo un servicio que la gente quiere y me pagan muy bien por ese servicio. No me importa cuánto te paguen, esto está mal. ¿Sabes qué está mal, mamá? Que hayas tenido que trabajar durante 20 años como maestra ganando mierda mientras el gobierno se robaba la plata de los impuestos. Que papá tenga que trabajar de vigilante a los 50 años porque su pensión no alcanza ni para comer. Que hayamos crecido pobres en un país lleno de ricos que heredaron todo sin trabajar un solo día. Ser pobre no justifica ser criminal. No soy criminal. Soy alguien que encontró forma de salir de la pobreza y voy a usar ese dinero para asegurar que vos nunca más tengas que preocuparte por plata. No quiero ese dinero, Pablo. Quiero que dejes esto ahora mismo. Mi hijo se levantó, cerró la caja de dinero y me miró con expresión que mezclaba amor con terquedad. No puedo dejar esto, mamá. Recién estoy empezando. Dame 5 años. Solo 5 años para juntar suficiente dinero para asegurar el futuro de toda la familia. Y después paro. Te lo prometo. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Debí haberle dicho que no. Debí haber ido a la policía esa misma noche. Debí haber hecho algo, cualquier cosa, para detenerlo antes de que fuera demasiado tarde. Pero no lo hice, porque era mi hijo, y las madres siempre quieren creer a sus hijos, especialmente cuando nos prometen cosas que queremos escuchar. 3 meses después, Pablo cumplió una promesa que me había hecho cuando tenía 7 años. Octubre de 1976. Pablo llegó a mi casa con escrituras de propiedad en la mano. Mamá, ¿te acordás cuando era niño y te prometí que algún día te iba a comprar la casa más grande de Medellín? Claro que me acuerdo, pero eras niño. Los niños dicen esas cosas. Bueno, no pude comprarte la casa más grande de Medellín, pero te compré una casa muy bonita en mejor barrio de Envigado. Extendió las escrituras hacia mí. Estaban a mi nombre. Pablo, no puedo aceptar esto. ¿Por qué no?
porque sé de dónde viene el dinero. El dinero no tiene memoria, mamá, solo tiene valor. Y yo quiero usar ese valor para darte la vida que mereces. ¿Y qué le voy a decir a la gente cuando pregunten cómo pude comprar casa así? Les decís que tu hijo es empresario exitoso, que trabaja muy duro y que te ama suficiente para cumplir las promesas que te hizo cuando era niño. Miré las escrituras en sus manos. Miré a mi hijo, miré alrededor de mi casa pequeña donde había vivido durante 15 años. Y tomé las escrituras. Dios me perdone, pero las tomé. Es solo por 5 años, ¿verdad? Le pregunté. Después de 5 años dejas esto y haces algo legal. Te lo prometo, mamá. Solo 5 años. Esa promesa duró 17 años y terminó no porque Pablo decidió cumplirla, sino porque una bala en un tejado decidió por él. Pero en ese momento, parada en mi sala sosteniendo escrituras de casa que mi hijo había comprado con dinero de narcotráfico, yo todavía creía que podía salvarlo. Me mudé a la casa nueva en noviembre. Era hermosa. 3 dormitorios, 2 baños, jardín grande, cocina moderna, todo lo que alguna vez había soñado tener. Pero cada noche, cuando me acostaba en esa casa, me preguntaba, ¿cuántas personas habían comprado las drogas que Pablo vendía para pagar por esta casa? ¿Cuántas vidas estaban siendo arruinadas para que yo pudiera dormir en cama cómoda? Diciembre de 1976, cena de Navidad. Toda la familia estaba reunida. Abel, yo, Pablo, Roberto, mi hija Gloria, los niños. Pablo había traído regalos para todos, juguetes caros para los niños, ropa de marca para los adultos, más dinero del que habíamos visto en todas las Navidades anteriores combinadas. Después de la cena, Pablo me encontró sola en la cocina lavando platos. ¿Estás feliz, mamá? Estoy preocupada. ¿Por qué? Porque esto es demasiado, Pablo. Demasiado dinero, demasiado rápido. Algo malo va a pasar. Pablo me abrazó por detrás mientras yo lavaba los platos. No va a pasar nada malo. Te lo prometo. Soy cuidadoso, soy inteligente. Y en 5 años vamos a estar fuera de esto viviendo como familia normal. Y si algo te pasa antes de esos 5 años, no me va a pasar nada. ¿Cómo podés estar tan seguro? Porque soy mejor que todos los demás en este negocio, porque pienso antes de actuar, y porque tengo razón para cuidarme. Vos, papá, Roberto, toda la familia, no voy a dejar que nada malo nos pase. Quise creerle. Con todo mi corazón quise creer que mi hijo tenía control de la situación, que realmente iba a parar en 5 años, que íbamos a ser familia normal algún día. Pero había algo en mi pecho, ese instinto que todas las madres tienen, que me decía que esto no iba a terminar bien. Y tenía razón, porque durante los siguientes 17 años viví con terror constante, terror de que cada llamada telefónica fuera la última. Terror de que cada vez que Pablo salía de mi casa sería la última vez que lo vería vivo. Terror de que el niño que había criado con tanto amor se estaba convirtiendo en monstruo que yo no podía controlar. Pero también viví con amor, porque sin importar lo que Pablo hiciera, sin importar cuánto dinero ganara vendiendo drogas, sin importar cuántas personas fueran lastimadas por su negocio, él seguía siendo mi hijo, y eso nunca iba a cambiar. Enero de 1977, 2 meses después de la Navidad. Estaba viendo noticias cuando reportaron arresto de grupo de narcotraficantes en Medellín. 10 personas capturadas con 200 kilos de marihuana. El teléfono sonó 5 minutos después. Era Pablo. Mamá, ¿viste las noticias? Sí. ¿Esa gente trabajaba con vos? Trabajaban para mí. Mi corazón se detuvo. ¿Van a decir tu nombre? ¿Te van a buscar? No, ellos no saben mi nombre. Así es como manejo el negocio. Nadie sabe quién soy realmente. Pablo, esto es señal de que tenés que parar, antes de que sea demasiado tarde. Mamá, esto es solo parte del negocio. Algunos son atrapados, otros no. Yo no voy a ser atrapado. ¿Cómo podés estar tan seguro?
porque soy más inteligente que la policía, porque pago a las personas correctas y porque aprendo de los errores de otros. Esa conversación fue la primera de cientos que tendríamos durante los siguientes 17 años. Conversaciones donde yo le suplicaba que parara, donde él me aseguraba que todo estaba bajo control, donde yo le advertía sobre peligros, donde él me prometía que sería cuidadoso. Conversaciones que nunca cambiaban nada, porque Pablo ya había tomado su decisión, y nada de lo que yo dijera iba a cambiar esa decisión. Los siguientes meses vi a mi hijo transformarse de comerciante de marihuana a algo mucho más grande. Comenzó a hablar sobre cocaína, sobre rutas hacia Estados Unidos, sobre sociedades con gente de Cali y de la costa. Cada vez que venía a visitarme, traía más guardaespaldas. Primero 1, después 2, después 4. ¿Por qué necesitas tantos guardaespaldas?, le pregunté. Porque el negocio creció, mamá. Y cuando el negocio crece, también crecen los enemigos. ¿Qué enemigos? Gente que quiere robarme, gente que quiere quitarme el territorio, gente que quiere lo que yo construí. Entonces deja que se lo lleven, y vos salís de esto. Pablo se rió, pero no fue risa feliz. Fue risa de alguien que sabía algo que yo no entendía. No funciona así, mamá. Una vez que entras a este mundo, solo hay 2 formas de salir: en caja o en prisión. Y yo no planeo ninguna de las 2 opciones. Entonces, ¿cuál es tu plan? Mi plan es ser tan poderoso que nadie se atreva a tocarme, tan rico que pueda comprar mi camino fuera de cualquier problema, y tan inteligente que siempre esté 2 pasos adelante de todos los demás. En ese momento debí haber entendido, debí haber visto que Pablo ya no planeaba parar en 5 años, que la promesa que me había hecho era mentira que él mismo creía cuando la dijo, pero que ya había abandonado. Pero las madres son expertas en engañarse a sí mismas cuando se trata de sus hijos. Así que continué creyendo, continué esperando, continué rezando que algún día mi hijo despertaría y se daría cuenta de que había dejado el camino correcto. Ese día nunca llegó, porque el Pablo que yo conocía, el niño que había criado, el hijo que había prometido comprarme casa grande, ese Pablo murió en algún momento entre 1976 y 1993. Y en su lugar quedó Pablo Escobar, el narcotraficante, el terrorista, el hombre más buscado de Colombia. Pero para mí, siempre fue Pablo, mi hijo, el niño que salió de mi cuerpo, el niño al que amé desde antes de que naciera. Y ese amor de madre que nunca muere sin importar que fue tanto mi mayor fortaleza como mi mayor debilidad durante los siguientes 17 años. Hay diferencia entre saber que tu hijo hace cosas malas y ver con tus propios ojos cómo se convierte en alguien que no reconoces. Durante los primeros años después de descubrir su negocio, yo todavía podía ver rastros del Pablo que conocía. Pero entre 1978 y 1982 vi cómo esos rastros desaparecían uno por uno, y lo peor no fue verlo cambiar, fue darme cuenta de que yo no podía hacer nada para detenerlo, porque cuando un hijo decide quién quiere ser, una madre puede suplicar, puede llorar, puede amenazar, pero no puede cambiar esa decisión. 1978. Pablo tiene 29 años. Me llamó para decirme que se había casado. No me invitó a la boda, no me avisó con anticipación. Simplemente me llamó después para decirme: mamá, me casé con María Victoria. ¿Te casaste? ¿Cuándo? Hace 2 días. ¿Y por qué no me dijiste antes? Porque fue ceremonia privada, solo nosotros 2 y 2 testigos. Pablo, soy tu madre. Debí haber estado ahí. Lo siento, mamá. Pero así tenía que ser. Lo que Pablo no me dijo, pero que yo averigüé después, fue que María Victoria tenía apenas 15 años cuando se casaron. Pablo tenía 29, 14 años de diferencia. Cuando finalmente conocí a María Victoria 2 semanas después, vi niña asustada que se había casado con hombre que apenas entendía. Era bonita, educada, tímida,
y completamente fuera de lugar en el mundo donde Pablo vivía. ¿La amás?, le pregunté a Pablo cuando estuvimos solos. Sí. ¿O te gusta tener esposa joven que te obedece sin cuestionar? Pablo me miró con expresión que mezclaba molestia con algo parecido a culpa. La amo, mamá, y voy a cuidarla. Va a tener mejor vida de la que hubiera tenido sin mí. Mejor vida como esposa de narcotraficante. Mejor vida con todo lo que el dinero puede comprar. Nunca le va a faltar nada. Excepto esposo, que no esté en peligro constante. Pablo no respondió a eso, porque sabía que tenía razón. Durante los siguientes años vi cómo el negocio de Pablo crecía de maneras que nunca imaginé posibles. Ya no hablaba de kilos, hablaba de toneladas. Ya no hablaba de Medellín, hablaba de Miami, Nueva York, Los Ángeles. Y el dinero. Dios mío, el dinero. Pablo compraba propiedades como yo compraba verduras en el mercado. Una finca acá, un edificio allá, apartamentos por toda la ciudad. Me compró casa más grande en mejor barrio. Le compró casa a Roberto, a Gloria, a todos en la familia. ¿De dónde sale tanto dinero, Pablo?, le preguntaba constantemente. De trabajar duro, mamá, trabajar duro vendiendo cocaína, trabajar duro construyendo imperio. Imperio. Esa era palabra nueva que Pablo usaba. Ya no era negocio, era imperio. 1979. Nació Juan Pablo, mi primer nieto. Cuando María Victoria me puso ese bebé en los brazos por primera vez, sentí alegría mezclada con terror absoluto. Porque ese niño, ese bebé inocente, que no había pedido nacer en esta familia, iba a crecer con apellido Escobar. Y ese apellido cada vez significaba cosas más peligrosas. Pablo estaba tan orgulloso, lo vi cargar a su hijo con ternura que no había visto en él desde hacía años. Por un momento, solo un momento, vi al Pablo que yo conocía, al niño que había criado. Mira, mamá, este es Juan Pablo, tu nieto, el futuro de nuestra familia. ¿Qué tipo de futuro le vas a dar con la vida que llevas? Le voy a dar el mejor futuro posible. Va a estudiar en las mejores escuelas. Va a tener todo lo que yo no tuve. Va a ser alguien importante, como su padre, mejor que su padre, porque para cuando él crezca, yo ya voy a haber salido de este negocio, y él va a heredar imperio legal, propiedades, negocios legítimos, respeto. Quise creerle. Con todo mi corazón quise creer que Pablo realmente planeaba dejar el narcotráfico, que ese bebé en sus brazos era motivación suficiente para cambiar. Pero los años pasaban y nada cambiaba, excepto que todo se volvía peor. 1980. Pablo tiene 31 años. Comencé a escuchar rumores. Gente en el barrio hablaba. Decían que Pablo era narcotraficante, que tenía ejército de sicarios, que mataba a cualquiera que se interpusiera en su camino. Yo negaba todo públicamente. Mi hijo es empresario, trabaja en bienes raíces. Pero en privado, confrontaba a Pablo. ¿Es verdad que tenés gente que mata por vos? Tengo gente que me protege. Protegerte no es lo mismo que matar. A veces es exactamente lo mismo, mamá. ¿Has matado a alguien, Pablo? Mi hijo me miró durante largo tiempo antes de responder. He hecho lo que tengo que hacer para sobrevivir en este negocio. Eso no responde mi pregunta. Es la única respuesta que voy a darte. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en conversación que habíamos tenido. Pablo no había negado matar gente. No había dicho, no, mamá, yo no mato a nadie. Había dicho, he hecho lo que tengo que hacer. Y yo entendí, realmente entendí por primera vez que mi hijo ya no era solo traficante de drogas. Era algo mucho peor. 1982, el año que todo cambió. Pablo llegó a mi casa un día de marzo con noticia que pensó que me haría feliz. Mamá, me eligieron para el Congreso. Voy a ser representante de Envigado. Me quedé mirándolo sin poder creer lo que escuchaba. ¿El Congreso? ¿Te eligieron para el Congreso? Sí, el Partido Liberal me aceptó. Voy a ser político oficial. Por primera vez en 6 años sentí esperanza real.
Porque si Pablo estaba entrando a la política, tal vez realmente estaba dejando el narcotráfico. Tal vez finalmente estaba cumpliendo su promesa de salir de ese mundo. ¿Esto significa que vas a dejar el otro negocio? Significa que voy a tener poder legal, que voy a poder hacer cosas por la gente de Medellín, construir casas para los pobres, hacer canchas de fútbol, ayudar a la comunidad. Pero, ¿vas a dejar las drogas? Pablo no respondió directamente. Voy a ser político que la gente respeta, mamá. Eso es lo importante. Durante los siguientes meses, vi a Pablo hacer exactamente lo que había dicho. Construyó cientos de casas para familias pobres en barrio que llamó Medellín sin tugurios. Construyó canchas de fútbol, regaló dinero en las calles. Se volvió héroe para los pobres de Medellín y por primera vez en años sentí orgullo cuando pensaba en mi hijo, porque estaba usando su dinero sin importar de dónde venía para hacer bien. Pero ese orgullo duró solo 6 meses. Agosto de 1982. Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia, denunció públicamente a Pablo en el Congreso. Estaba viendo televisión cuando vi al ministro con fotografías y documentos acusando a Pablo de ser narcotraficante, gritando que Pablo había comprado su camino al Congreso, exigiendo que fuera expulsado. El teléfono sonó 30 segundos después que terminó transmisión. Era Pablo. Mamá, no creas nada de lo que ese hijo de puta dijo. Es mentira, es política, me está atacando porque tengo poder. Pablo mostró fotografías, mostró evidencia, mostró mierda fabricada porque tiene miedo de que yo tenga más poder que él. Entonces, ¿no es verdad que seguís en el negocio de drogas? Hubo silencio largo al otro lado de la línea. Mamá, yo hago lo que tengo que hacer para proteger a mi familia, y ese man me declaró la guerra. Así que ahora voy a mostrarle qué pasa cuando me declarás la guerra. Colgó antes de que pudiera responder. Durante las siguientes semanas vi cómo vida de Pablo colapsaba públicamente. Periódicos publicaban artículos sobre su pasado criminal, sobre sus conexiones con narcotráfico, sobre cómo había engañado al Congreso. Pablo fue expulsado del Congreso en enero de 1983, y el hombre que regresó a Medellín ese día ya no era el político que había intentado ser. Era alguien furioso, humillado, peligroso. Me quitaron todo, mamá. Mi reputación, mi posición, mi respeto. No te quitaron nada que realmente te perteneciera, Pablo. Compraste ese puesto con dinero sucio. Yo ayudé a miles de personas. Construí casas. Hice más por los pobres que cualquier político corrupto en ese Congreso. ¿Y eso justifica vender drogas que destruyen familias? Pablo me miró con expresión que nunca había visto antes. Odio puro. Pero ese odio no era para mí, era para el mundo que lo había rechazado. Ellos empezaron esta guerra, mamá, y yo la voy a terminar. ¿Qué significa eso? Significa que voy a enseñarles que Pablo Escobar no se deja humillar. Abril de 1984. 30 de abril, estaba en mi casa cuando escuché noticia en la radio. Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia, había sido asesinado. Sicarios en moto lo acribillaron mientras manejaba su carro en Bogotá. Supe inmediatamente, sin necesidad de confirmación, que Pablo estaba involucrado. Llamé a Pablo 3 veces. No contestó. Finalmente me contestó a medianoche. ¿Vos hiciste esto? No sé de qué hablas. Pablo, no me mientas. ¿Ordenaste matar al ministro? Mamá, ese man me declaró la guerra. Destruyó mi reputación. Me quitó todo lo que había construido. Era el ministro de Justicia. Mataste a un ministro. Yo no maté a nadie. Simplemente dejé que las consecuencias de sus acciones lo alcanzaran. ¿Consecuencias? Lo asesinaron en la calle como a un perro. Así es como funciona la guerra, mamá. Él me atacó primero. Yo solo respondí. Colgué el teléfono y lloré durante horas. Porque en ese momento entendí que mi hijo había cruzado línea de la que no había retorno.
Ya no era solo narcotraficante, era asesino de funcionarios públicos, era terrorista, era enemigo del Estado, y yo era su madre. Durante los siguientes meses, Colombia entera se volvió contra Pablo. El gobierno declaró guerra total contra el narcotráfico. Comenzaron extradiciones a Estados Unidos. Ofrecieron recompensas por información. Militarizaron la búsqueda de narcotraficantes. Pablo tuvo que esconderse. Ya no podía venir a visitarme abiertamente. Tenía que cambiar de caleta cada 2 o 3 días. Vivía como fugitivo, pero seguía llamándome. Cada 2 o 3 días recibía llamada. ¿Cómo estás, mamá? Preocupada, asustada, esperando que te maten. No me van a matar. ¿Cómo podés estar seguro? Porque soy más inteligente que ellos, porque tengo más recursos y porque no voy a dejar que me atrapen. Pablo, entrégate, por favor, antes de que sea demasiado tarde. Si me entrego, me extraditan a Estados Unidos y prefiero morir en Colombia que pudrirme en cárcel americana. Entonces, ¿preferís morir? Prefiero pelear. Y peleó. Durante los siguientes años, Pablo peleó contra el gobierno colombiano con violencia que horrorizó al mundo. Bombas, secuestros, asesinatos, terror absoluto. Y yo era su madre, viviendo con vergüenza de saber que el monstruo que estaba destruyendo Colombia había salido de mi propio cuerpo. 1984. Nació Manuela, mi segunda nieta. Cuando la conocí por primera vez, vi en los ojos de María Victoria algo que me rompió el corazón: resignación. Ya no era niña asustada que se había casado con Pablo. Era mujer cansada que había aceptado su destino. ¿Cómo estás, María Victoria?, le pregunté mientras cargaba a Manuela. Sobreviviendo. ¿Pablo te trata bien? Pablo me da todo menos lo que realmente necesito. ¿Qué necesitas? Necesito esposo que esté presente, que no esté escondido, que no viva esperando que lo maten cada día. Necesito que mis hijos crezcan normales, pero nada de eso va a pasar. ¿Por qué no lo dejas? Porque no puedo. Porque si lo dejo, él me encuentra. Y porque a pesar de todo, todavía lo amo. Entendí perfectamente lo que María Victoria sentía, porque yo sentía exactamente lo mismo. Durante los siguientes años, vi cómo guerra entre Pablo y el Estado escalaba a niveles de violencia que nunca imaginé posibles. Escuchaba noticias de bombas, asesinatos, masacres, y cada vez pensaba: mi hijo hizo esto. Intenté hablar con él cientos de veces. Cada conversación telefónica terminaba igual: Pablo, por favor, para con la violencia. No puedo parar, mamá. Ya empezó, y tiene que terminar. ¿Y cómo va a terminar? ¿Con mi victoria o con mi muerte? No hay término medio. ¿Entonces preferís morir? Prefiero morir de pie que vivir de rodillas. Esa respuesta, esa maldita respuesta que Pablo repetía constantemente, se convirtió en su mantra y en mi pesadilla, porque sabía que si él no cambiaba de opinión, iba a morir. No había otra opción. El gobierno no iba a dejar de buscarlo, y Pablo no iba a entregarse. 1989, la guerra alcanzó su punto más violento. Pablo ordenó poner bomba en avión de Avianca. Murieron 110 personas inocentes, incluidos 2 americanos. Cuando escuché noticia, vomité. Literalmente vomité, pensando que mi hijo había matado a 110 personas para intentar matar a una. Lo llamé llorando. ¿Cómo pudiste hacer eso? Eran personas inocentes. Era guerra, mamá. En guerra hay daño colateral. No era daño colateral. Eran 110 vidas, familias, niños. No era intención matar a esa gente, era intención eliminar amenaza. ¿Y eso te hace sentir mejor? ¿Que no era tu intención? Pablo no respondió durante largo tiempo. No me hace sentir nada, mamá, porque si empiezo a sentir algo por cada persona que muere en esta guerra, me volvería loco, así que simplemente sigo adelante. ¿Cuándo te convertiste en esto, Pablo? ¿Cuándo dejaste de ser mi hijo? Nunca dejé de ser tu hijo, pero tuve que convertirme en algo más para sobrevivir.
Colgué y durante semanas no contesté sus llamadas, pero eventualmente contesté porque era mi hijo. Y las madres no pueden abandonar a sus hijos sin importar qué tan lejos hayan caído. Los años siguientes fueron borrón de violencia y terror. Pablo contra el gobierno contra Pablo y Colombia sangrando en el medio. Y yo, madre del hombre más peligroso del mundo, vivía con culpa que me comía viva cada día, porque parte de mí sabía que tal vez pude haber detenido esto. Si hubiera sido más fuerte ese día, en 1976, si hubiera rechazado el dinero, si hubiera ido a la policía, si hubiera hecho cualquier cosa diferente, tal vez las 110 personas en ese avión estarían vivas. Tal vez los miles que murieron en esta guerra estarían con sus familias. Pero no lo hice. Acepté el dinero, acepté las casas, acepté las promesas, y ahora Colombia pagaba el precio de mi debilidad. Hay momento en la vida de toda madre donde entendés que tu hijo ya no te pertenece, que las palabras que decís, las lágrimas que llorás, las súplicas que haces, nada de eso tiene poder sobre las decisiones que él toma. Yo llegué a ese momento entre 1989 y 1990. Fue cuando me arrodillé frente a mi hijo y le supliqué literalmente de rodillas que dejara la violencia. Y él me levantó del suelo con ternura, me abrazó y me dijo que no podía. Ese fue el momento donde entendí que iba a perder a Pablo. No sabía cuándo, no sabía cómo, pero sabía que este camino solo terminaba de una forma, y yo no podía hacer nada para cambiarlo. 1989, noviembre. Colombia estaba en caos absoluto. Pablo había declarado guerra total contra el gobierno después de que reiniciaran las extradiciones. Bombas explotaban cada semana, políticos eran asesinados, policías morían a diario. El país entero vivía con terror, y yo vivía con vergüenza de saber que mi hijo era responsable. Pablo estaba escondido en una de sus caletas en las montañas afuera de Medellín. Llevaba meses sin verlo personalmente. Solo hablábamos por teléfono, llamadas cortas, siempre desde números diferentes, siempre llenas de paranoia. Pero ese noviembre, Pablo me mandó mensaje a través de uno de sus sicarios. Mamá necesita venir a verme. Es urgente. Fui, aunque sabía que era peligroso, aunque sabía que la policía podía estar siguiéndome. Fui porque era mi hijo y me necesitaba. La caleta era casa pequeña en zona rural, rodeada de montañas, guardada por docenas de hombres armados que revisaron mi carro 3 veces antes de dejarme pasar. Pablo me estaba esperando en la sala. Se veía cansado, más delgado, con ojeras profundas que revelaban noches sin dormir. Cuando me vio, se levantó y me abrazó como no lo hacía desde que era niño. Un abrazo desesperado, un abrazo de alguien que necesitaba recordar que todavía era humano. ¿Cómo estás, mijo?, le pregunté. Cansado, mamá, muy cansado. Entonces, ¿por qué no parás? ¿Por qué no te entregás? Porque si me entrego, me extraditan a Estados Unidos y no voy a morir en cárcel gringa, lejos de mi familia. Entonces, ¿preferís morir acá? Prefiero pelear acá hasta el final. Nos sentamos en el sofá. Pablo puso su cabeza en mi regazo como hacía cuando era niño, y por primera vez en años lloró. Todo se salió de control, mamá. No era supuesto ser así. ¿Cómo era supuesto ser? Era supuesto hacer dinero, salir en 5 años, vivir tranquilo con mi familia. Pero ahora, no hay salida. Siempre hay salida, Pablo. Siempre. No para mí. He hecho demasiadas cosas, he matado a demasiada gente, he quemado demasiados puentes, no hay forma de volver atrás. Acaricié su cabello como hacía cuando tenía pesadillas de niño. ¿Te arrepentís? Pablo se quedó en silencio durante largo tiempo antes de responder. Me arrepiento de algunas cosas. El avión, eso no debió pasar. Los niños que murieron en las bombas, eso tampoco. Pero no me arrepiento de haber peleado. Porque si no peleaba, me pisoteaban. ¿Y valió la pena?
Todo este poder, todo este dinero, toda esta violencia, ¿valió la pena? No lo sé, mamá. Ya no sé nada. Fue conversación más honesta que habíamos tenido en años. Pablo finalmente admitiendo que tal vez había tomado camino equivocado, pero admitirlo no cambiaba nada, porque ya era demasiado tarde para retroceder. Entrégate, Pablo. Por favor, negocia con el gobierno, acepta ir a cárcel colombiana, pero para con la violencia. No puedo, mamá. ¿Por qué no? Porque si muestro debilidad, me matan. Los otros carteles, mis enemigos, incluso mi propia gente, todos están esperando señal de que estoy débil para atacarme. Entonces, ¿vas a seguir peleando hasta que te maten? Voy a seguir peleando hasta que gane, o hasta que ya no pueda pelear más. Me levanté del sofá, caminé hacia donde Pablo estaba sentado y me arrodillé frente a él. Te lo suplico, mijo, de rodillas te lo suplico, deja esta guerra. Entrégate, salva lo que queda de tu alma. Pablo me levantó del suelo inmediatamente. No te arrodilles, mamá, nunca te arrodilles, ni siquiera frente a mí. Entonces escúchame, por favor, pensá en tus hijos. Juan Pablo tiene 10 años, Manuela tiene 5. ¿Querés que crezcan sin padre? ¿Querés que carguen con tu apellido sabiendo todo lo que hiciste? Quiero que crezcan seguros, protegidos, con todo lo que el dinero puede comprar. No necesitan dinero, necesitan padre, y van a tenerlo, porque no voy a dejar que me maten. Pero ambos sabíamos que estaba mintiendo, porque la forma como vivía escondido, paranoico, rodeado de guardaespaldas, no era vida, era espera lenta hacia muerte inevitable. Diciembre de 1989. Secuestraron a varios miembros de familias importantes de Colombia. Pablo los estaba usando como moneda de cambio para negociar con el gobierno. Exigía que detuvieran las extradiciones que le garantizaran seguridad si se entregaba. Llamé a Pablo furioso cuando escuché noticia. ¿Secuestraste gente inocente? No son inocentes. Son familiares de políticos que votaron por las extradiciones. Son personas que no tienen nada que ver con esto. Todos tienen que ver con esto, mamá. Esta es guerra total, y en guerra total no hay inocentes. ¿Cuándo te volviste tan cruel, Pablo? Me volví tan cruel como necesitaba ser para sobrevivir. Los rehenes estuvieron secuestrados durante meses. Algunos fueron liberados, otros murieron. Uno de ellos, Diana Turbay, periodista, murió durante operativo de rescate. Cuando Pablo me llamó para decirme que Diana había muerto, escuché algo en su voz que no había escuchado en años. Culpa real. No era supuesto que muriera, mamá, pero murió porque vos la secuestraste. La secuestré para protegerme, para tener forma de negociar. ¿Y ahora que está muerta, te sentís protegido? Pablo no respondió. 1990, enero. El gobierno finalmente aceptó negociar. Ofrecieron deal. Si Pablo se entregaba, no sería extraditado. Iría a cárcel colombiana. Cumpliría sentencia acá. Pablo consideró la oferta durante semanas. Me llamaba constantemente para hablar sobre eso. ¿Qué pensás, mamá? ¿Debería aceptar? Sí, 1000 veces sí. Entrégate, cumplí tu tiempo, y después salís y reconstruís tu vida. ¿Y si me matan en la cárcel? ¿Y si te matan afuera? Al menos en cárcel tenés chance de sobrevivir. No confío en el gobierno. ¿Confías en tu suerte para seguir escapando? Pablo suspiró. Tengo que pensarlo más. Durante los siguientes meses, Colombia vivió en limbo. Pablo negociando, el gobierno ofreciendo, familiares de rehenes suplicando, el país entero esperando ver qué pasaba. Y yo rezaba. Rezaba cada noche que Pablo tomara decisión correcta, que aceptara entregarse, que finalmente terminara esta pesadilla. Junio de 1991. Pablo se entregó. Llamó a María Victoria primero. Después me llamó a mí. Mamá, me voy a entregar mañana. ¿En serio? ¿Realmente lo vas a hacer? Sí, negociamos buenos términos. Voy a ir a cárcel que yo mismo ayudé a construir. La catedral.
No me pueden extraditar mientras esté ahí. Y después de cumplir tiempo, salgo libre. ¿Cuánto tiempo? 5 años. Tal vez menos con buen comportamiento. 5 años. Los mismos 5 años que me había prometido en 1976 que iba a durar en el negocio de drogas. Había tomado 15 años llegar a este punto. 15 años de violencia, muerte y terror. Pero finalmente iba a parar. Estoy orgullosa de vos, mijo. Finalmente tomaste decisión correcta. Espero que sea correcta, mamá, porque si no lo es, voy a morir en esa cárcel. 19 de junio de 1991, Pablo se entregó. Vi la noticia en televisión. Mi hijo, el hombre más buscado de Colombia, caminando hacia la cárcel rodeado de autoridades. Se veía calmado, resignado, como si finalmente hubiera aceptado que no podía seguir corriendo. Esa noche dormí por primera vez en años sin terror constante de que me llamaran para decirme que habían matado a Pablo. Porque sabía dónde estaba, sabía que estaba vivo y sabía que al menos por los siguientes 5 años iba a seguir vivo. O eso pensaba. La catedral no era cárcel normal, era prisión de lujo que Pablo ayudó a diseñar. Tenía bar, jacuzzi, cancha de fútbol, era más como resort privado que prisión. Y Pablo seguía manejando su imperio desde ahí dentro. Lo visitaba cada semana, llevaba comida, pasaba horas hablando con él. Veía a mis nietos jugar en la cancha de fútbol dentro de la cárcel. Era surreal. Pablo estaba preso, pero vivía mejor que la mayoría de gente libre. ¿Estás bien acá?, le pregunté durante una visita. Estoy bien, mamá. Tengo todo lo que necesito. ¿Pero estás realmente cumpliendo condena? Esto no parece cárcel. Es cárcel. Solo que cárcel donde puedo vivir con dignidad. ¿Y los negocios? ¿Realmente los dejaste? Pablo me miró con esa expresión que conocía tan bien. La expresión que usaba cuando no quería mentirme, pero tampoco quería decirme la verdad. Estoy cumpliendo mi parte del trato. Estoy en prisión. ¿Qué hago dentro de prisión es mi asunto? Debí haber sabido que era demasiado bueno para ser verdad, que Pablo no podía simplemente dejar el poder que había construido, que incluso en prisión seguiría siendo Pablo Escobar. Julio de 1992. Todo colapsó. El gobierno descubrió que Pablo estaba torturando y matando gente dentro de la catedral, que estaba usando la cárcel como base de operaciones, que nunca había dejado el narcotráfico. Decidieron transferirlo a cárcel real, pero Pablo se escapó antes de que pudieran hacerlo. Me llamó esa noche desde número desconocido. Mamá, tuve que escapar. Iban a matarme si me transferían. Pablo, tenías deal. Estabas cumpliendo tu tiempo. El deal se rompió cuando ellos decidieron cambiar las reglas. O el deal se rompió cuando vos decidiste seguir matando gente desde adentro. Hice lo que tenía que hacer para protegerme. Siempre es lo mismo. Siempre hice lo que tenía que hacer. ¿Cuándo vas a hacer lo correcto en lugar de lo que tenés que hacer? Lo correcto me mata, mamá. Lo que tengo que hacer me mantiene vivo. Y así empezó otra vez. Pablo huyendo, el gobierno cazándolo, Colombia sangrando, excepto que esta vez era peor, porque Pablo había traicionado el acuerdo, había demostrado que no se podía confiar en él, y el gobierno no iba a ofrecer otro deal. Esta vez, la única forma como esto iba a terminar era con Pablo muerto. Durante los siguientes 18 meses, viví en pesadilla constante. Pablo cambiaba de caleta cada 2 o 3 días. La policía cada vez más cerca. Los grupos paramilitares cazándolo, el mundo entero cerrándose alrededor de él. Y yo solo podía hablar con él por teléfono, llamadas cortas, llenas de paranoia, siempre preguntándome si sería la última vez que escucharía su voz. ¿Dónde estás, Pablo? No puedo decirte, es más seguro que no sepas. ¿Estás comiendo bien? Como lo que puedo. ¿Estás durmiendo? Poco. Tengo que estar alerta. Pablo, por favor, entrégate otra vez. Negocia.
Esta vez es hasta el final. Entonces vas a morir, probablemente, pero voy a morir peleando, no arrodillado. Cada conversación terminaba igual, yo suplicando, Pablo rechazando, ambos sabiendo que se acercaba el final, pero sin poder hacer nada para evitarlo. Noviembre de 1993. Las llamadas se volvieron más espaciadas. Pablo solo me llamaba una vez por semana, a veces cada 10 días. Cada vez sonaba más cansado, más resignado, más consciente de que no podía seguir corriendo. Estoy cansado, mamá, tan cansado. Entonces para, por favor, ya no podés más. Si paro, me matan. Si seguís, te matan. Al menos si sigo, muero con dignidad. No hay dignidad en morir como fugitivo, Pablo. Hay más dignidad en morir libre que vivir en jaula. 1 de diciembre de 1993. Última conversación. Pablo me llamó a las 11 de la noche. Sonaba diferente, más calmado, como si hubiera aceptado algo. Mamá, necesito que sepas algo. ¿Qué? Si algo me pasa, cuida a mis hijos. Asegúrate de que María Victoria y los niños estén bien. No digas eso, Pablo. No hables como si fueras a morir. No sé si voy a morir mañana o en un año, pero sé que va a pasar eventualmente, y necesito que prometas que vas a cuidar a mi familia. Pablo, prométemelo, mamá, te lo prometo. Gracias, te amo. Fuiste la mejor madre que pude tener, y vos fuiste el mejor hijo hasta que decidiste ser otra cosa. Pablo se rió, pero fue risa triste. Tenés razón, fui buen hijo, mal hombre, pero buen hijo. Todavía podés cambiar eso, todavía podés entregarte. Ya no puedo, mamá. Ya fui demasiado lejos. Nunca es demasiado tarde. Para mí sí lo es, pero gracias por nunca dejar de intentar salvarme, incluso cuando sabías que era imposible. Eso es lo que hacen las madres. Lo sé, y te amo por eso. Hubo silencio largo. Tengo que irme, mamá. Te amo. Cuídate. Espera, Pablo. Pero ya había colgado. Esa fue la última vez que hablé con mi hijo. Al día siguiente, 2 de diciembre de 1993, recibí la llamada que había estado temiendo durante 17 años. Pablo estaba muerto. 2 de diciembre de 1993, 3:15 de la tarde. El teléfono sonó con timbre que parecía más fuerte que cualquier otro sonido en el mundo. Cuando contesté, la voz del otro lado era de Roberto, mi hijo menor, y esas 3 palabras que pronunció cambiaron todo para siempre. Mamá, mataron a Pablo. En ese momento, ese segundo exacto, dejé de ser simplemente Hermilda Gaviria. Me convertí en la madre que enterró al hombre más peligroso de Colombia. Y durante el resto de mi vida, eso definiría quién era yo. No importaba qué más hubiera hecho. No importaba cuántos años viviera después. Siempre sería la madre de Pablo Escobar, y esa carga nunca desaparecería. Cuando escuché las palabras de Roberto, el teléfono se cayó de mis manos. Mis piernas dejaron de funcionar. Me desplomé en el piso de mi cocina sin poder respirar. Abel corrió hacia mí. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijeron? No podía hablar, solo podía llorar. Un llanto que venía desde lo más profundo de mi alma. El llanto de una madre que acababa de perder a su hijo. Abel levantó el teléfono donde Roberto todavía estaba hablando. «Roberto, ¿qué pasó?» Escuché la voz de Roberto a través del teléfono, aunque estaba en el piso a 2 metros de distancia. «Papá, mataron a Pablo. Policía lo encontró en casa en Los Olivos. Hubo tiroteo. Pablo está muerto». Abel dejó caer el teléfono también. Se arrodilló junto a mí, y ambos lloramos en el piso de esa cocina durante tiempo que no puedo medir. Minutos, horas, no lo sé. Lo único que sabía era que mi hijo, el niño que había cargado en mi vientre durante 9 meses, el niño al que había amamantado, el niño que me había prometido comprarme casa grande, estaba muerto. 4 de la tarde. Roberto llegó a mi casa. Traía más detalles. Pablo
Había estado escondido en casa pequeña en barrio Los Olivos de Medellín. La policía rastreó llamada telefónica que hizo esa mañana. Lo rodearon. Hubo tiroteo. Pablo intentó escapar por el techo. Le dispararon en la espalda, la pierna y la oreja. Murió instantáneamente. ¿Sufrió?, le pregunté a Roberto. No creo, mamá. Fue rápido. ¿Dónde está el cuerpo? En medicina legal. Pero hay problema. ¿Qué problema? Hay multitudes afuera, miles de personas, mitad celebrando que Pablo murió, mitad llorando. Es caos absoluto. Necesito verlo. Mamá, no es seguro. Hay periodistas por todos lados, cámaras. La policía apenas puede controlar a la gente. No me importa. Necesito ver a mi hijo. Roberto entendió que no había forma de convencerme de lo contrario. Está bien, te llevo. Pero tenemos que ir con guardaespaldas. 5 de la tarde, llegamos a medicina legal. Roberto tenía razón. Había miles de personas afuera, algunos gritando, «¡Murió el diablo!», otros gritando, «¡Viva Pablo!», policías intentando mantener orden, periodistas empujando para conseguir mejores ángulos con sus cámaras. Cuando me vieron llegar, las cámaras se volvieron hacia mí, flashes explotando, periodistas gritando preguntas. «Señora Hermilda, ¿cómo se siente? Acá, mire acá, tiene algo que decir sobre su hijo». Roberto me protegió con su cuerpo mientras entrábamos al edificio, pero podía sentir los ojos de miles de personas sobre mí, juzgándome, algunos con compasión, otros con odio. Dentro del edificio, un doctor nos llevó a sala privada donde tenían el cuerpo. «Señora Hermilda, necesito prepararla. Su hijo tiene heridas visibles, 3 disparos, y ha estado muerto varias horas. No se ve como lo recuerda. No importa cómo se vea. Es mi hijo. Necesito verlo». El doctor abrió la puerta, y ahí estaba Pablo. Mi hijo, mi niño, el hombre que había construido imperio y destruido país, el hombre que miles amaban y millones odiaban. Estaba acostado en mesa metálica fría, vestido con ropa que había usado esa mañana cuando hizo su última llamada. Camisa azul oscura, jeans, zapatos deportivos. Como si hubiera estado planeando salir a correr en lugar de huir de la policía. Las heridas eran evidentes, una en la espalda, una en la pierna y una en la oreja que había sangrado sobre su rostro. Pero lo que me impactó más no fueron las heridas, fue su expresión, porque Pablo, incluso muerto, se veía tranquilo, como si finalmente hubiera encontrado paz que había estado buscando durante 17 años. Caminé hacia la mesa, toqué su rostro que ya estaba frío. «Mijo», susurré, «finalmente podés descansar». Me quedé ahí durante 30 minutos, sosteniendo su mano, acariciando su cabello, hablándole como si todavía pudiera escucharme. «Te dije que esto iba a pasar, te lo dije cientos de veces, pero nunca me escuchaste. Siempre fuiste terco, desde que eras niño. Siempre pensaste que sabías mejor que todos los demás. Y mira dónde terminaste, en mesa fría, a los 44 años, con hijos que van a crecer sin padre, con país que va a escupir tu nombre por generaciones. Pero también te amé, Dios me perdone, pero te amé hasta el último segundo, porque eras mi hijo. Y las madres no pueden dejar de amar a sus hijos sin importar qué tan lejos caigan». Roberto eventualmente me tocó el hombro. «Mamá, tenemos que irnos. Hay mucha gente afuera, y el gobierno quiere enterrar a Pablo rápido, mañana a primera hora». «¿Mañana? ¿Por qué tan rápido?» «Porque tienen miedo de que haya disturbios si esperan. Quieren enterrarlo y terminar con esto lo más rápido posible». «¿Dónde lo van a enterrar?» «En Montesacro, el cementerio donde Pablo solía vender lápidas cuando era joven. Pensamos que era apropiado». «Apropiado». Pablo había comenzado su vida adulta vendiendo tumbas y ahora iba a terminar en una. 3 de diciembre de 1993, el funeral. Me desperté a las 5 de la mañana. No había dormido nada.
Solo había estado acostada en mi cama mirando el techo, procesando que mi hijo estaba muerto. El funeral estaba programado para las 8 de la mañana. Roberto me había advertido que iba a ser caótico, pero nada me preparó para lo que vi. Cuando llegamos al cementerio Montesacro, había más de 20.000 personas, miles llorando, miles celebrando, miles simplemente curiosos queriendo ver el final del hombre más famoso de Colombia. El ataúd de Pablo estaba cerrado, gracias a Dios, porque no quería que el mundo viera su rostro como yo lo había visto. Quería que al menos en muerte tuviera algo de dignidad. María Victoria estaba ahí con Juan Pablo y Manuela. María Victoria vestida completamente de negro, sosteniendo a Manuela, que lloraba sin entender completamente qué estaba pasando. Juan Pablo, de 13 años, parado rígido, intentando ser fuerte, pero con lágrimas corriendo por sus mejillas. Me acerqué a ellos. Abracé a María Victoria. «Lo siento tanto», le dije. «Yo también», respondió ella, «pero al menos ya terminó. Ya no tenemos que vivir con miedo constante de que lo maten, porque ya lo mataron». Era verdad cruel, pero verdad al fin. El sacerdote dio misa corta. Habló sobre perdón, sobre redención, sobre cómo Dios perdona incluso los pecados más grandes. Pero sus palabras sonaban vacías, porque todos en ese cementerio sabíamos que los pecados de Pablo eran demasiado grandes para redención simple. Cuando bajaron el ataúd a la tumba, algo dentro de mí se rompió permanentemente, porque estaba enterrando a mi hijo, el niño que había criado con tanto amor, el niño que había prometido ser alguien importante algún día, y lo había sido, pero no de la forma que yo había soñado. Caminé hacia la tumba, tiré rosa blanca sobre el ataúd, y dije en voz alta, suficientemente alta para que todos escucharan: «Era mi hijo antes de ser tu enemigo, y lo amé hasta el final». Hubo murmullos en la multitud, algunos de aprobación, otros de disgusto, pero no me importaba. Necesitaba que el mundo supiera que Pablo Escobar, el monstruo, también había sido Pablo Escobar, mi hijo. Los días después del funeral fueron borrón. Periodistas intentando conseguir entrevistas, gente parándose afuera de mi casa gritando cosas, algunos gritando condolencias, otros gritando insultos. Su hijo era demonio, debería estar avergonzada. ¿Cómo pudo criar a monstruo así? Cada insulto me dolía, pero no podía defenderme, porque parte de mí sabía que tenían razón. Tal vez debería estar avergonzada, tal vez había fallado como madre, tal vez pude haber hecho algo, cualquier cosa, para evitar que Pablo se convirtiera en lo que se convirtió. Pero también sabía que no había sido tan simple, que Pablo había tomado sus propias decisiones, que yo no había jalado gatillos ni puesto bombas, que mi único crimen había sido amar a mi hijo demasiado para abandonarlo. ¿Pero era eso realmente crimen? ¿O era simplemente lo que todas las madres hacen? Una semana después del funeral, recibí llamada de gobierno. Me informaron que iban a confiscar todas las propiedades que Pablo me había dado, las casas, los carros, todo, porque habían sido compradas con dinero de narcotráfico. Entonces, ¿dónde voy a vivir?, le pregunté al funcionario. Eso no es nuestro problema, señora. Usted sabía de dónde venía el dinero cuando aceptó esas propiedades. Tenía razón, lo sabía, y ahora estaba pagando precio. Me mudé a apartamento pequeño que Roberto me ayudó a rentar, similar al lugar donde había vivido antes de que Pablo se volviera rico. Como si los últimos 17 años nunca hubieran pasado, excepto que sí habían pasado, y habían dejado cicatrices que nunca iban a sanar. Durante los siguientes meses, procesé muerte de Pablo de formas que no esperaba. Había dolor, obviamente, el dolor de perder hijo. Pero también había algo más, algo que me tomó tiempo reconocer: alivio. Alivio de que finalmente había terminado, de que ya no tenía que vivir con terror constante de recibir llamada diciendo que habían matado a Pablo, porque esa llamada ya había llegado
Y lo peor que podía pasar ya había pasado. También había culpa por sentir alivio. ¿Qué tipo de madre siente alivio cuando su hijo muere? Pero hablé con María Victoria sobre eso un día. Yo también siento alivio, me confesó. Y me odio por eso. Pero durante 13 años viví esperando que mataran a Pablo. Y ahora que pasó, al menos puedo empezar a reconstruir mi vida. ¿Te arrepentís de haberte casado con él? Me arrepiento de muchas cosas, pero no me arrepiento de Juan Pablo y Manuela. Ellos son lo único bueno que salió de todo esto. Tenía razón. Mis nietos eran inocentes en todo esto. Y necesitaban que los adultos en sus vidas los ayudaran a navegar el mundo imposible donde habían nacido. Juan Pablo, ahora usando nombre Juan Sebastián Marroquín para escapar del apellido Escobar, estaba luchando con identidad. ¿Quién era él? ¿El hijo del monstruo o su propia persona? Manuela era más joven, tenía solo 9 años. Todavía recordaba a su padre con amor que los niños tienen. No entendía completamente quién había sido Pablo. Y María Victoria estaba tratando de mantener esa inocencia el mayor tiempo posible. ¿Qué les decís sobre su padre?, le pregunté a María Victoria. Les digo la verdad, que su padre las amaba, que cometió errores terribles, que lastimó mucha gente, pero que también era su padre, y que pueden amarlo sin justificar lo que hizo. Era balance imposible, pero era el único balance posible. Durante los meses siguientes, Colombia comenzó a moverse adelante sin Pablo. El cartel de Medellín colapsó completamente. Los otros narcotraficantes fueron capturados o muertos. La violencia disminuyó gradualmente y el país comenzó a sanar, lentamente, dolorosamente, pero sanando. Pero para mí no había sanación. Solo había vivir con peso de haber sido madre de Pablo Escobar. Un año después de su muerte, visité su tumba por primera vez desde el funeral. Estaba sola. Había esperado hasta estar segura de que no habría periodistas ni curiosos. La tumba era simple, lápida con su nombre y fechas, 1949-1993. 44 años. Me senté en el pasto junto a la tumba y hablé con él como si todavía pudiera escucharme. Han pasado un año, mijo. Un año desde que te fuiste. Colombia está cambiando. La violencia está bajando. Tu cartel ya no existe. Es como si todo lo que construiste, todo por lo que mataste, simplemente desapareció. ¿Valió la pena? Todos esos años de poder y dinero valieron la pena por morir a los 44 en techo, huyendo como animal cazado. No sé si me escuchás desde donde estés. No sé si hay perdón para alguien que hizo las cosas que vos hiciste. Pero necesito que sepas algo. Te amé. Hasta el último segundo te amé. No porque aprobara lo que hacías, sino porque eras mi hijo, y las madres no pueden dejar de amar a sus hijos. Pero también estoy enojada con vos. Enojada porque elegiste este camino sabiendo a dónde llevaba. Enojada porque ignoraste todas mis súplicas. Enojada porque dejaste a tus hijos sin padre. Enojada porque me dejaste cargar con vergüenza de ser tu madre por el resto de mi vida. Y estoy enojada conmigo misma por aceptar tu dinero, por no denunciarte cuando todavía había tiempo, por amarte demasiado para hacer lo correcto. Todos somos culpables en esta historia. Vos, yo, el país que te permitió crecer, el gobierno corrupto que te dio espacio para operar, la sociedad que te admiró mientras eras útil y te condenó cuando te volviste problema. Pero al final, vos tomaste decisiones, y esas decisiones te mataron. Espero que al menos ahora tengas paz, porque nunca la tuviste en vida. Me levanté para irme, pero antes de irme, puse rosa blanca sobre su tumba. Descansá, mijo. Ya no tenés que correr más. Durante los siguientes años viví vida tranquila, alejada de atención pública, pero mi nombre siempre estaba conectado a Pablo. Cada vez que había documental sobre él, me mencionaban. Cada vez que había libros sobre el narcotráfico, mi fotografía aparecía. Yo era para siempre la madre de Pablo Escobar, y aprendí a vivir con eso.
porque no tenía otra opción. 13 años después de enterrar a Pablo, desperté una mañana y me di cuenta de algo que me había estado negando durante más de una década. Yo también estaba muriendo. No de enfermedad física, aunque mi cuerpo de 76 años estaba cansado, sino de peso acumulado de vivir con culpa, vergüenza, amor y pérdida que nunca desaparecieron. La gente piensa que el duelo tiene etapas, que eventualmente superás la muerte de alguien que amás. Pero cuando ese alguien es tu hijo, y cuando ese hijo destruyó un país entero antes de morir, no superás nada. Solo aprendes a cargar ese peso todos los días hasta que finalmente te aplasta. 2006, octubre. Había pasado 13 años desde la muerte de Pablo. 13 años intentando vivir vida normal, pero normal nunca volvió a existir para mí. Me despertaba cada mañana en apartamento pequeño que Roberto me ayudaba a pagar. Las propiedades que Pablo me había dado todas confiscadas. El dinero todo desaparecido. Vivía con pensión pequeña y ayuda de mis hijos. Había vuelto a ser pobre. Como antes de que Pablo decidiera ser narcotraficante. Era irónico. Pablo había prometido que nunca más sería pobre, que me daría vida cómoda por el resto de mis días, pero todo ese dinero, millones y millones de dólares, había sido construido sobre fundamento de arena, y cuando todo colapsó, no quedó nada, excepto apellido, ese apellido que cargaba como cruz. Mis nietos habían crecido. Juan Pablo, ahora Juan Sebastián Marroquín, tenía 29 años. Se había convertido en arquitecto, se había casado, estaba intentando construir vida completamente separada del legado de su padre. Cuando lo visitaba, veía conflicto constante en sus ojos, amor por el padre que recordaba, vergüenza por el monstruo que había sido ese padre, deseo de honrar la memoria, terror de ser asociado con los crímenes. ¿Cómo lo haces, abuela?, me preguntó un día durante almuerzo. ¿Cómo vivís sabiendo lo que papá hizo? No tengo opción. Es mi hijo. No puedo dejar de ser su madre solo porque hizo cosas terribles. ¿Pero no te sentís culpable? ¿No pensás que tal vez pudiste haber hecho algo diferente? Era pregunta que me había hecho 1000 veces durante 13 años. Todos los días pienso en qué pude haber hecho diferente. Si debí haber ido a la policía en 1976 cuando encontré ese dinero. Si debí haber rechazado las casas, si debí haber sido más dura con él. Pero la verdad, Juan Sebastián, es que no sé si algo de eso hubiera cambiado algo. Tu padre tomó sus decisiones, y una vez que las tomó, nada de lo que yo dijera iba a cambiarlo. ¿Entonces no sos responsable? Soy responsable de mis propias decisiones. Aceptar el dinero, no denunciarlo. Seguir amándolo incluso cuando sabía que estaba matando gente. Esas fueron mis decisiones, y cargo con ellas. Pero no soy responsable de las decisiones de tu padre. Esas fueron suyas. Juan Sebastián procesó eso durante largo tiempo. Estoy escribiendo libros sobre él, sobre mi vida como su hijo. ¿Crees que debería? ¿Qué vas a decir en ese libro? La verdad, que lo amé como padre, pero que reconozco que fue monstruo, que causó dolor inimaginable, y que pido perdón en su nombre a todas las víctimas. Entonces sí, deberías escribirlo, porque alguien tiene que decir esas cosas. Y tal vez si vienen de su hijo, la gente entenderá que nosotros también fuimos víctimas de sus decisiones. Manuela estaba diferente. Ella tenía 22 años ahora y había sufrido de maneras que ningún niño debería sufrir. Durante años después de la muerte de Pablo, Manuela desarrolló depresión severa, intentos de suicidio, hospitalizaciones. La niña que había sido consentida por su padre, que había tenido todo lo que el dinero podía comprar, ahora vivía con trauma que ninguna terapia parecía poder curar. Cuando la visitaba, veía en sus ojos algo que me rompía el corazón. Añoranza por padre que la había amado incondicionalmente, pero que también había destruido su vida. Abuela, ¿papá era malo?, me preguntó un día. Tu papá era complicado,
hizo cosas terribles, lastimó mucha gente, pero también te amaba más que a nada en el mundo. Entonces, ¿cómo puedo amarlo y odiarlo al mismo tiempo? Porque amor no es simple, mija. Podés amar a alguien y reconocer que hizo cosas imperdonables. Las dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. ¿Vos lo odiás? A veces, odio las decisiones que tomó, odio el dolor que causó, odio que me dejara cargar con esta vergüenza, pero no odio a Pablo, porque Pablo era mi hijo, y las madres no odian a sus hijos, aunque tal vez deberíamos. Manuela comenzó a llorar. La abracé como había abrazado a Pablo cuando era niño y tenía pesadillas. ¿Alguna vez va a dejar de doler, abuela? No, mija, nunca deja de doler. Solo aprendes a vivir con el dolor. Durante esos años, Colombia continuó procesando el legado de Pablo. Hacían series de televisión sobre él, películas, documentales, libros, todos contando historia desde diferentes ángulos, algunos romantizándolo como Robin Hood, otros correctamente mostrándolo como terrorista. Y cada vez que aparecía algo nuevo, periodistas me buscaban para entrevistas. Al principio rechazaba todas. No quería hablar públicamente sobre Pablo, no quería revivir ese dolor. Pero eventualmente acepté algunas, porque entendí que mi silencio podía ser interpretado como aprobación, y necesitaba que el mundo supiera que yo no aprobaba lo que Pablo había hecho. En una entrevista para Periódico Nacional, el periodista me preguntó, si pudiera volver atrás, ¿qué haría diferente? Pensé durante largo tiempo antes de responder. Habría ido a la policía en 1976, cuando descubrí el dinero. Habría denunciado a mi propio hijo, porque tal vez si lo hubieran arrestado entonces, cuando solo estaba comenzando, no habría llegado a ser lo que llegó a ser. Tal vez habría pasado 5 años en cárcel y habría salido cambiado. Tal vez estaría vivo hoy. Y tal vez miles de personas inocentes también estarían vivas, pero no lo hice, porque lo amaba demasiado, y ese amor me hizo cómplice de todo lo que vino después. El periodista publicó esa cita, y recibí cientos de cartas, algunas de apoyo. Usted hizo lo que cualquier madre habría hecho. No es su culpa. Otras de furia. Usted permitió que ese monstruo matara a mi hermano dividido por padre, dividido por hijo. Espero que nunca encuentre paz. Leí cada carta, incluso las que me maldecían, porque sentía que era mi obligación. Si familias de víctimas necesitaban culpar a alguien, yo podía cargar con parte de esa culpa. 2006, noviembre, un mes antes de mi muerte. Roberto vino a visitarme. Notó que había perdido peso, que me cansaba fácilmente, que algo estaba mal. Mamá, tenés que ir al doctor. No necesito doctor, solo estoy cansada. ¿Cansada de qué? De vivir con esto, de cargar con apellido Escobar, de ver cómo la gente me mira, de saber que sin importar cuántos años viva más, siempre voy a ser recordada solo como la madre de Pablo Escobar. Sos más que eso, mamá, no para el mundo. Para el mundo soy solo eso, la madre del monstruo. Roberto se sentó junto a mí, tomó mis manos. Pablo tomó sus decisiones. Vos hiciste lo mejor que pudiste con situación imposible. ¿Lo hice? Porque a veces pienso que pude haber hecho mucho más. Pude haber sido más fuerte, pude haber elegido lo correcto sobre lo fácil, y también pudiste haber sido madre que abandonó a su hijo. Pero no lo hiciste. Te quedaste con él hasta el final. Y hay algo honorable en eso, incluso si el resultado fue trágico. Quise creerle. Pero después de 13 años, todavía no sabía si había hecho lo correcto o no. Durante mis últimas semanas, comencé a escribir carta. Para mis nietos, para dejarles algo que explicara quién era yo más allá del apellido. Juan, Sebastián y Manuela. Para cuando lean esto, yo ya no voy a estar. Y quiero dejarles algo que explique cosas que tal vez nunca entendieron completamente. Yo amé a su padre, lo amé desde antes de que naciera. Lo amé cuando era niño dulce, que prometía ser alguien importante.
Lo amé cuando se convirtió en narcotraficante. Lo amé cuando se convirtió en terrorista. Y lo amé incluso cuando murió en ese techo. Ese amor no fue ciego. Yo sabía lo que estaba haciendo. Sabía que estaba matando gente. Sabía que estaba destruyendo Colombia. Y cada día viví con vergüenza de saber que yo por amarlo era cómplice de alguna manera. Pero también necesito que entiendan algo. Ser madre no es trabajo que podés renunciar porque tu hijo toma malas decisiones. No podés simplemente dejar de amar porque tu hijo se convierte en monstruo. El amor maternal no funciona así. Intenté detenerlo. Durante 17 años le supliqué que parara. Me arrodillé frente a él, lloré, amenacé, hice todo lo que una madre puede hacer. Pero no fue suficiente, porque al final Pablo eligió poder sobre familia, eligió violencia sobre paz, y eligió morir joven como rey que vivir viejo como hombre normal. Ustedes van a cargar apellido Escobar por el resto de sus vidas, y eso va a ser peso constante. La gente los va a juzgar, los va a temer, los va a odiar sin conocerlos, solo por ser nietos de Pablo Escobar. Pero quiero que sepan algo. Ustedes no son responsables de los pecados de su padre. Ustedes son sus propias personas, con sus propias vidas, con sus propias decisiones. Pueden amar a su padre por el hombre que fue con ustedes, el padre que los cargaba, que jugaba con ustedes, que los hacía sentir especiales. Y al mismo tiempo, pueden reconocer y condenar las cosas terribles que hizo. Las dos cosas pueden ser verdad simultáneamente. No dejen que el legado de Pablo defina quiénes son ustedes. Definan su propio legado. Sean las personas que él nunca tuvo coraje de ser, honestas, pacíficas, conscientes del dolor que la violencia causa. Los amo, siempre los amé. Y me voy de este mundo esperando que encuentren paz que su padre y yo nunca pudimos encontrar. Abuela Hermilda, 26 de octubre de 2006. Mi último día, me desperté sabiendo que era el final. No sé cómo lo sabía, solo lo sabía. Roberto estaba conmigo, Gloria estaba conmigo, Juan Sebastián y Manuela llegaron durante la tarde. No teníamos mucho que decir, solo nos sentamos juntos. Una familia rota, intentando encontrar algo de paz en medio de todo lo que habíamos perdido. En algún momento durante la tarde, cerré los ojos y vi a Pablo. No el Pablo del techo, no el Pablo del narcotráfico, sino el Pablo de 7 años, que me prometió que algún día me compraría casa grande. Y en esa visión real o imaginada, le dije lo que nunca pude decirle cuando estaba vivo. Te perdono, mijo, por todo, por las mentiras, por la violencia, por ignorar mis súplicas, por morir y dejarme cargar con esto sola. Te perdono porque eso es lo que hacen las madres. Perdonamos incluso lo imperdonable, y espero que algún día vos también me perdones a mí, por no ser lo suficientemente fuerte, por no detenerte cuando todavía había tiempo, por amarte demasiado para hacer lo correcto. Abrí los ojos. Roberto estaba sosteniendo mi mano. ¿Estás bien, mamá? Estoy lista, le dije. ¿Lista para qué? Para descansar. Murió esa noche. 76 años. 13 años después de Pablo. Mi funeral fue pequeño, solo familia. No hubo miles de personas como en el funeral de Pablo. Solo mis hijos, mis nietos y algunos amigos cercanos que me habían mantenido compañía durante los años difíciles. Me enterraron junto a Pablo en Montesacro, porque a pesar de todo, a pesar de la vergüenza, el dolor, la culpa, seguía siendo su madre, y quería estar junto a él. En mi lápida escribieron algo simple: Hermilda Gaviria, madre, 1930-2006. No mencionaron a Pablo, pero no necesitaban hacerlo. Todos sabían quién era yo. Han pasado años desde mi muerte, y la historia de Pablo Escobar continúa siendo contada y recontada. Pero hay una historia que rara vez se cuenta,
La historia de una madre que amó a su hijo demasiado para abandonarlo, pero no lo suficiente para salvarlo. Esa es mi historia. No es historia de heroísmo, no es historia de redención, es simplemente historia de amor maternal que no fue suficiente contra ambición y violencia que consumieron a mi hijo. Me arrepiento de muchas cosas, pero no me arrepiento de haberlo amado, porque eso es lo único que las madres pueden hacer cuando sus hijos eligen caminos que los destruyen, seguir amándolos de todas formas. Viví 86 años, crié 3 hijos, tuve 7 nietos, vi a Colombia cambiar de 1000 maneras, pero todo lo que la gente recuerda de mí es que fui la madre de Pablo Escobar, y tienen razón, porque eso definió mi vida más que cualquier otra cosa. Intenté salvarlo durante 17 años, le supliqué cientos de veces que dejara ese mundo, y cada vez me dio la misma respuesta: mamá, esto es lo que soy ahora, y no puedo cambiar. Al final entendí algo que todas las madres eventualmente entienden, que nuestros hijos no nos pertenecen. Los criamos, los amamos, los guiamos, pero sus decisiones son suyas, y sus consecuencias también. Pablo eligió ser el hombre más peligroso de Colombia, y yo elegí seguir siendo su madre hasta el final. ¿Me arrepiento? De muchas cosas, pero no de haberlo amado, porque eso es lo único que una madre puede hacer cuando su hijo elige camino que lo destruirá, amarlo de todas formas, hasta el último segundo, hasta la última llamada, hasta el último adiós. A las madres que lean esto, si sus hijos están tomando malos caminos, háganlo todo para detenerlos. Sean más fuertes de lo que yo fui. Digan no cuando necesiten decir no. Busquen ayuda cuando la necesiten. No cometan mis errores, porque amor maternal, por más poderoso que sea, no siempre es suficiente. Y vivir con esa verdad es el castigo más cruel de todos. Nos vemos allá, mijo.